Bienvenidas y bienvenidos a Moverte, un podcast de movilidad urbana sostenible. En este segundo episodio titulado Ecuador en Movimiento, ayer y hoy, recorremos la historia de la movilidad urbana del país. Nos acompaña como moderador Juan Pablo Díaz, asesor de movilidad del proyecto Mover Ciudades, quien guiará este diálogo para conectar el pasado con los desafíos actuales de nuestras ciudades. Bienvenidos todos a un capítulo más de nuestro podcast Moverte. Hoy día vamos a conversar sobre la historia de la movilidad y también cómo ha evolucionado el transporte en el Ecuador. Entonces tenemos unos grandes invitados hoy. Tenemos a Andrea Urgilés, es arquitecto urbanista con más de 15 años de experiencia en planificación e investigación urbana y ha trabajado en organismos internacionales como PNUD. También ha sido ganadora de la medalla de oro en la Bienal de Arquitectura 2006 y se considera a sí mismo como feminista interseccional. También tenemos a Álvaro Guzmán. Él es consultor de Cercana S.A., tiene más de 20 años de experiencia en transporte y políticas públicas y ha sido subsecretario de Transporte, director de la Agencia Nacional de Tránsito, gerente del Metro de Quito y actualmente trabaja como director de seguridad vial para el Global Road Safety Partnership. Ya entrando más en detalles de nuestro episodio de hoy, tal vez como un contexto a lo que estamos hablando, durante estos últimos 10 años hemos tenido una evolución bastante, si podemos decirlo, caótica del transporte, teniendo en cuenta que hemos tenido de por medio una epidemia a nivel global, entonces muchas de las formas de movernos han cambiado y sin embargo, anterior a eso todavía teníamos otros tipos de transporte, tal vez ferroviarios, tal vez más caminata, incluso algunas ciudades del Ecuador han usado mucho la bicicleta. Entonces yo quería preguntarles en ese contexto, ¿cómo han visto ustedes dos la evolución del transporte en los últimos 20, 15 años? Quisiera empezar con Álvaro para ver qué nos dice de la evolución del transporte. Muchísimas gracias por la invitación, por poder estar aquí, por compartir este espacio con Andrea. Sin duda una oportunidad muy linda de poder conversar sobre estos temas que nos apasionan y nos mueven literalmente. Siento yo que el debate del transporte en los últimos 20 años se ha ido perdiendo. El inicio de este siglo inició con mucha fuerza alrededor de los temas de transporte sostenible. Veníamos de los años 80, de la Comisión Brundtland, que definió definitivamente qué era el desarrollo sostenible y ese concepto de desarrollo sostenible fue ampliándose a distintas áreas, entre esas el transporte y la movilidad de las ciudades. Siento que este siglo inició con mucha fuerza. Veníamos de inaugurar corredores exclusivos, trolebuses, implementar la ecovía, se armó el ciclopaseo en Quito, se comenzaron a hacer las primeras ciclovías y había un debate muy fuerte alrededor de mejoremos el transporte público, de ampliemos los servicios y de alguna forma eso fue recayendo en proyectos grandes, los mismos corredores, la ampliación de los corredores, el metro de Quito y principalmente. Y otros debates, también se amplió el debate, cómo voy a llegar a los valles, hacemos cables, no hacemos cables. La discusión era bastante amplia. Sin embargo, ya en estos últimos años, particularmente después de la pandemia, siento que ese debate ya no es tan fuerte, ya no es tan dominante y es como que la gente cedió y los políticos también han cedido. No hay un interés real por efectivamente implementar otros servicios, por implementar nuevos servicios. Las dinámicas de movilidad y las necesidades de movilidad de la ciudadanía van cambiando muy rápido y los procesos de planificación son muy lentos. No pueden reaccionar, no han podido reaccionar a estas dinámicas y nos están ganando la batalla los medios individuales. Lastimosamente no la bicicleta, pero los medios individuales nos están ganando la batalla, particularmente las motos. Sin dejar de lado el auto particular, pero la invasión de motos y el crecimiento del parque automotor está quitando
los espacios que había ganado los medios que deben ser los dominantes, que es el transporte público principalmente, la caminata y la bicicleta. No quiero dejar con esto que no se han hecho esfuerzos. Sí hay esfuerzos, sí hay proyectos que se están implementando, pero el debate no está en donde desde mi perspectiva debería estar. Y la misma pregunta, y tal vez desde el punto de vista del urbanismo, hemos venido casi todas las ciudades ecuatorianas desde una ciudad de la colonia alrededor de un parque, con un crecimiento de cuadras, y hemos tenido que irnos expandiendo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo han crecido las ciudades en el Ecuador? ¿Cómo ves la evolución del transporte y sobre todo de los medios del transporte en el Ecuador? Hola, muchas gracias por la invitación. Primero, es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me parece interesantísima la pregunta y justamente ubicarla desde la perspectiva de los temas urbanos, de la gestión de la ciudad, desde una mirada un poco más amplia que lo que es específicamente el transporte público, porque ha sido, y la movilidad, porque ese ha sido, creo, el problema mayor en términos del desarrollo del modelo de gestión del transporte y de cómo hemos ido perdiendo medios de transporte, esa visión por cuerdas separadas de lo que es el transporte público, de cómo se desarrolla la ciudad. Históricamente nosotros hemos tenido medios de transporte en ferrocarril, en rieles, por ejemplo los tranvías, que se fueron perdiendo, justamente perdiendo la batalla contra el auto privado, contra los medios que tienen propulsión a motor, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver además con unas lógicas mercantiles, con unas lógicas que tienen que ver con unas condiciones del mercado. Son en realidad las empresas las empresas petroleras, las empresas caucheras, las empresas de producción de autos, las que empujan para que se vayan dejando estos medios de transporte masivo, que eran los medios de transporte ferroviario, para llegar a primero el autobús propulsado por gasolina y por diésel, y luego llegar a lo que tenemos ahora. De otro lado está el tema de la planificación urbana, que, como dijo Álvaro hace un momento, no ha sabido ser lo suficientemente rápida en términos de desarrollo para seguirle la pista al crecimiento urbano igual generado por el mercado, ¿no es cierto? Las inmobiliarias son las que han ido respondiendo a las necesidades de residencialidad de las personas en las ciudades, y eso ha generado un crecimiento expansivo de la ciudad que no ha podido ser respondido en términos de movilidad y de transporte por la ciudad misma, dando como resultado estas lógicas de tratar de conseguir un vehículo privado para poder moverme hacia donde yo tengo que ir, ¿no es cierto? De la casa al trabajo, de la casa a la escuela, etcétera. Entonces eso ha generado toda esta lógica de transportación privada. Gracias, Andrea. Entonces, me parece súper interesante las dos perspectivas, y Álvaro nos decía hace un momento como que habíamos empezado con mucha fuerza este siglo, ¿no es cierto? Teníamos en el Ecuador hace algunos años, a principios del siglo, tranvías que se los fue perdiendo. En algún momento quisimos rescatar estos medios masivos de transporte con el trol en Quito. Sin embargo, en el resto de las ciudades se tomó otros caminos y finalmente se perdió muchos de estos medios de transporte. Entonces, ahí yo quería preguntarles a ustedes, desde su punto de vista, ¿cuáles han sido las razones para perder estos modos de transporte masivos como el tranvía, como el tren mismo, que ya lo habían mencionado? Y Álvaro, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles han sido estas motivaciones para que poco a poco vayamos perdiendo estas formas de movernos? Andrea ya nos había dicho tal vez este mercado nuevo del automóvil, pero seguramente tú tienes alguna otra perspectiva que nos puedas indicar. El ejemplo del tranvía es bastante interesante. El tranvía en Quito nace por una necesidad de mercado realmente, porque a inicios del siglo pasado se inaugura el tren Quito-Guayaquil. O sea, fue un salto de calidad increíble para el país. Podíamos cruzar los Andes para llegar al principal puerto del país, al principal punto de comercio del país, de una manera muy eficiente, con los problemas que tenía el tren en ese momento, pero fue bajarnos realmente de bueyes y pasarnos al tren. Fue un salto muy, muy interesante. Pero claro, el tren llegaba solo hasta la ferroviaria, pero Iquitos se estaba expandiendo hacia el norte, hacia el Ejido. Empezaba la Mariscal más o menos, y ahí estaba la gente que podía pagar un pasaje de tren a Guayaquil.
Y necesitaba esa empresa llevar a la gente hacia allá. Y es la misma empresa que hace el tren, que administraba el tren Quito-Guayaquil, la que hace el tranvía de Quito. Entonces el tranvía no nace como una solución de movilidad para moverle a la gente, para facilitarle, no. Nace como una herramienta para poder llevar demanda al tren. Entonces, claro, ya si nace de esa manera, era difícil pensar que se podía quedar como una solución de transporte, porque a medida de que se construyen las grandes carreteras, ya es más fácil, ya llega el bus, ya es más fácil llegar a Guayaquil sin necesidad de estar pasando por lo que significaba el tren en ese momento, y acercándonos a otros poblados también, comienza a perder fuerza y el tranvía comienza también a perder fuerza. Además, bien lo mencionaba Andrea, hubo toda esta política global, porque no fue una política de un solo país, una política global de el auto particular, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hago con toda esta industria que desarrollé para la guerra? Voy a hacer autos, carreteras, vías y demás, y comienza a nivel global política de efectivamente ir diseminando estos sistemas y dar paso a otros. En el Ecuador no entran los autos particulares con mucha fuerza porque éramos un país sin muchos recursos financieros, pero entran con mucha fuerza los sistemas de transportes de buses, y desde 1946, 1949, que se genera la primera gran cooperativa de transporte en la ciudad, comienza este dominio de los buses. Y lo que algunos historiadores han llamado el gran problema del transporte en la ciudad. No sé si es el gran problema, pero así es como le han denominado. Y es que era una administración donde básicamente el gobierno les permitía operar de una forma desregulada y yo te mantengo el precio del diésel bajo. Un poco ese fue el acuerdo que se dio entre los transportistas y el gobierno. Y así fue manejado durante muchísimos años y creo que en algunas ciudades sigue siendo ese el motivo. Creo que Quito da un salto cualitativo importante por varios motivos. Creo que un catalizador fue la Guerra de los Cuatro Reales. En 1900, ya veo que Andrea, que tu memoria es mejor que la mía, pero me parece que fue en 1978 la Guerra de los Cuatro Reales, que incluso fue un precursor para que caiga definitivamente la dictadura de ese momento. Pero en todo caso, la Guerra de los Cuatro Reales sí marca un hito en el país, en el cambio del país, porque se dan cuenta de que no puedo subir mucho la tarifa en este país. Y hasta ahora esa discusión sigue relevante. O sea, estoy hablando de hace más de casi 50 años, pero sigue siendo la discusión. No hay cómo subir la tarifa, no hay cómo, porque le tienen pavor los políticos. Quedó tan marcada la cicatriz que dejó la Guerra de los Cuatro Reales, quedó tan marcada que yo siento que hasta ahora gente que ni siquiera sabe que existió eso, pero queda esa marca. Pero Quito, luego de eso, cuando primero hace la declaración de distrito metropolitano, comienza a tomar competencias de transporte que terminan en lo que tenemos ahora, ¿no? Tuvimos primero distintas instituciones que se fueron generando hasta llegar a lo que ahora es la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Secretaría de Movilidad y demás, que logran articular de una manera el transporte en la ciudad. Entonces, volviendo toda esta historia que te cuento, es un poco que primero el sistema, los rieles se pierden justamente por esto que te digo, es una gran política global de ir eliminando esto. Llega el bus como a ser el dominante y sigue siendo el dominante, y creo que es bueno que sea el dominante, definitivamente, tiene que mejorar, pero también el bus va perdiendo la prevalencia porque las prioridades de la ciudad cambiaron. Y el financiamiento y la sostenibilidad. Entonces los buses comienzan a perder fuerza y el auto particular comienza a ganar espacio. Porque no hubo más prioridad en invertir, no seguir ampliando los servicios de buses. Creo que las grandes inversiones se han ido a estos grandes sistemas como el BRT, como el metro ahora. Ya veo que ya está discutiendo la ampliación del metro. En cualquier momento nos van a querer convencer de que hay que mandar cables a los bases. No sé si sea buena o una mala idea, pero no estamos concentrando los esfuerzos en el sistema que debe ser el corazón en el modo que debe ser el corazón del sistema, que son los buses urbanos. Y debemos pelear para que esos no se pierdan.
Y el que está funcionando está moviendo a la gente en todo el país. Andrea, igual mismo desde tu perspectiva, ¿por qué se perdieron estos medios de transporte? Como digo, no necesariamente ha sido algo malo, tal vez en algunos lugares fue algo bueno. Coincido con lo que dice Álvaro. Yo he aislado en realidad 4 características o 4 fenómenos que se dan para la pérdida de un medio de transporte, y es la obsolescencia económica, ¿no? La obsolescencia económica, las decisiones políticas, la falta de inversión en el mantenimiento y los cambios en la morfología urbana, y creo que eso también es súper importante. Y voy a ejemplificar con algo, ¿no? No voy a hablar exactamente del Ecuador, sino de un ejemplo histórico que tú también debes conocer, que es el sistema de tranvías de Los Ángeles, que fue en su momento uno de los sistemas de tranvías más grandes del mundo, más importantes del mundo. Cubría 1.600 kilómetros de tranvías, entonces conectaba 50 ciudades de los Estados Unidos, y tenías también un tranvía en el interior de la ciudad, ¿no es cierto?, de Los Ángeles, que alimentaba a el interior de la ciudad. ¿Qué pasa? Este sistema funcionaba muy bien, era muy eficiente, tenían unas rutas muy buenas, tenían un buen precio, funcionaba perfecto. Viene una corporación, un consorcio de entidades privadas que estaban ligadas a la producción de automotores, a la producción petrolera, a la producción de llantas, hacen este consorcio y empiezan a comprar las líneas de tranvía, ¿no es cierto?, para eliminar, desmontar el tranvía y poder poner autobuses, ¿sí? Esto se da entre 1900 y 1936. Hasta 1936 desmontaron 45 sistemas de tranvía en todas las ciudades de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en Latinoamérica, más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Este tema de la inserción de la industria cauchera, de la industria petrolera, de los automotores, tiene un interés específico de introducir el auto privado y los buses en la gestión de la ciudad. Y esto es interesante, ¿no? No lo califico ni como malo ni como bueno, pero esto pasa. Y entonces esto ayuda a que las ciudades dejen de pensar en el mantenimiento de los tranvías, que son además mantenimientos caros, para empezar a pensar en estos medios de transporte o modos de transporte más baratos y más sostenibles o eficientes para la ciudad, si se quiere de alguna manera, ¿no es cierto? Lo interesante de ahí es que siempre el transporte público, y hasta ahora, ha funcionado así. El Estado, el gobierno local o el gobierno nacional, hace la inversión de riesgo, es decir, hace la vía, hace la ruta, etcétera, y luego el privado apoya con la operación del sistema mismo, del bus. Lo que pasa ahorita, el bus es un bus privado, la operación del sistema de transporte público es a través de un bus privado. Entonces los privados no ven en realidad una eficiencia en términos económicos de sostener ciertos sistemas, ¿no es cierto? Porque no les da, ¿no? Es demasiado caro. Eso pasó con el tren, por ejemplo. La operación la hacía Guayaquil and Quito Railway Company, me parece que se llamaba, y encontró en su momento que era demasiado caro sostener la vía, y así fue como se nacionaliza el sistema férreo ecuatoriano, porque es una empresa, es un emprendimiento que se hace entre el Ecuador y un operario privado. Entonces, el general Alfaro contrata esa construcción, empiezan a construir, tienen un montón de problemas, esa es otra historia que ya vamos a ver después, pero el hecho es que al privado no le conviene económicamente el sostener esa ruta y el Estado termina nacionalizando el sistema. Lo mismo pasa con los tranvías, no les conviene, empiezan a poner buses privados, terminamos perdiendo los tranvías. Entonces, lo primero es esto, ¿no? No hay una capacidad económica necesariamente de sostener todos los sistemas y así se van perdiendo. Luego hay una decisión política alrededor de esto, y la decisión política es lo que decía Álvaro hace un momento, ¿no es cierto? Queremos subir las tarifas para que sea más sostenible, pero políticamente no es viable. Los municipios, los alcaldes llegan a los municipios con muy poca votación, entonces no pueden sostener el conflicto que puede generar el subir una tarifa de transporte, así que mejor no se hace, ¿no es cierto? Luego está lo que te decía también hace un momento, el mantenimiento. Si el mantenimiento es caro y los municipios tampoco encuentran eficiencia en ese mantenimiento, empiezan a dejar de mantener. ¿Qué pasó con el trole? El trole tenía catenarias. Las catenarias eran un sistema súper interesante, éramos pioneros en Latinoamérica, éramos pioneros en el mundo, ¿no es cierto?, en un sistema de ese estilo, pero el municipio no encontró económicamente eficiente sostener las catenarias, transformamos el sistema del trole, que era un sistema semieléctrico, a un sistema completamente movido por motores a diésel, para luego hoy tratar de volver al sistema eléctrico, y eso resulta más caro. Entonces, no es sostenible, ¿no? Entonces, esos elementos me parece que son los que coadyuvan para ir perdiendo ciertos tipos de sistemas e irnos pasando a otros.
Gracias, Andrea. Qué interesante. Yo creo que vi alguna vez un documental sobre lo que nos mencionas que pasó en Los Ángeles. Entonces, y creo que pasó en todo el mundo. Entonces, bueno, yo quiero para finalizar o para ya ir cerrando, me da mucha pena porque estos temas son súper apasionantes, podríamos estar horas y horas, pero para cerrar quisiera que vayamos conversando sobre un tema que lo trajo al principio Álvaro, sobre el transporte sostenible, sostenibilidad. Entonces, quiero preguntarles cómo han visto esta evolución del uso de la bicicleta. Yo recuerdo que en 2013 vine a vivir a Quito y me encontré con las nuevas ciclovías, un nuevo sistema de bicicleta pública, y yo estaba como extasiado de ver estas formas de moverse aquí en Quito. Y luego ya conversando con los diferentes colectivos, con otros profesionales, vi que de por medio habían muchos problemas que los mencionaban que para mí no tenían nada que ver con la infraestructura que estaban teniendo en ese momento. Entonces creo que tuvo como un despunte y luego se fue perdiendo, igual tal vez problemas del modelo de negocio, de cómo funcionó, pero ¿cómo han visto la evolución del uso de la bicicleta, de estos sistemas de bicicleta pública, y cómo ven el futuro de los medios sostenibles en el país? Como decía al inicio, creo que se ha disminuido mucho el discurso sobre estos temas. Lo que sucede en el mundo en general es una guerra de narrativas, ¿no? Y lo estamos viendo ahora incluso en este feo episodio que estamos viviendo en Medio Oriente. O sea, tienes la narrativa de los iraníes, la narrativa de los gringos, tratando de posicionarse para ver quién mismo es el que... Y todo es narrativo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el discurso es importante. Lo que está en la discusión pública es importante. Lo que está en los medios es sumamente básico para poder ir determinando qué políticas se toman, qué decisiones se toman. Si nosotros no ponemos a la bicicleta en el centro del debate, en el centro de la discusión, para el político nunca va a ser interesante ni importante traerlo a la mesa y poder tomar decisiones alrededor de eso. No lo ve como un problema, tampoco lo ve como una solución, no existe realmente. La discusión está en la congestión, en el tiempo que pierdo, en que los autos no se mueven, en que necesito más vías para llegar a Puembo, que la discusión siento yo que está alrededor más de esos temas que incluso mejorar el transporte público, ¿no? No estamos hablando no está estos temas sobre la mesa, los siniestros de tránsito que pasan y están todo el tiempo ahí. Creo que si es que no volvemos a hablar con fuerza de la bicicleta, de la importancia de la bicicleta en las opciones de movilidad para una ciudad, no veo que se vayan a hacer grandes proyectos alrededor de este tema. Sí viene el alcalde, por lo menos en Quito, ha anunciado un nuevo sistema de bici pública. Sé que esto va a llegar, pero sin una buena red de ciclovías, sin una buena forma de conectar ese sistema, siento yo que puede significar un nuevo fracaso. Más allá del modelo de negocio, más allá de qué tipo de bicicleta compre, necesitamos que esa bicicleta le sirva a la gente, que sea esa última milla para salir del sistema de transporte y llegar al destino final, o que me sirva para todos mis viajes, los viajes que son posibles de hacerlo en bicicleta, por supuesto, y esto es importante mencionarlo porque cada que hablamos de bicicleta no falta la persona que vive en el Valle de los Chillos y te dice, ¿y cómo voy a llegar yo a mi trabajo que es en Amazonas? Nadie le está diciendo que se vaya a Madrid manejando. Todos sabemos que eso es imposible, pero en las áreas y en los segmentos que pueden hacerse en bici, que se hagan en bici. Entonces yo creo que es fundamental seguir dando batalla en cada espacio que tengamos, tratar de posicionar a la bici como un elemento clave de la movilidad en la ciudad. Quiero también dejar bien claro que como ciclista urbano, como amante de la bici, como proponente de la bici, hay que trabajar en este tema, pero sin olvidarnos de que el rey de la movilidad en la ciudad tiene que ser el transporte público, los buses. Es la única forma, es el único medio que tiene la capacidad de corregir lo que Andrea decía, toda esta distorsión urbana de crecimiento sin ningún tipo de control. El único que puede adaptarse a eso es el bus. Es el único que puede llegar. El humilde bus de 12 metros.
y a ese hay que darle fuerza, hay que darle calidad, capacidad, capacitación, mejores herramientas, a las operadoras, abrirnos a ver qué más necesitas para poder ayudarte a que des un buen servicio. Gracias, Álvaro. Y lo mismo te quería preguntar, y tal vez aprovechando tu background de género, desde la perspectiva de siempre hemos visto que hay esta proporción de 80% de usuarios hombres contra 10% de usuarios mujeres. Igual, ¿qué perspectiva ves y qué ha pasado con el ciclismo ciclismo urbano me refiero, estos últimos años en el país y en la ciudad? Pues en realidad yo te quiero proponer una contrapregunta, y es justamente conectando con lo que decía el Álvaro. Yo veo que el problema en realidad es un problema de planificación urbana, y que de nuevo se trabaja los temas de transporte y de movilidad por cuerdas separadas de la planificación urbana. Yo pienso que el sistema de movilidad sostenible es un sistema de corrección de la distorsión de la planificación territorial. O sea, tiene que ser un apoyo a la distorsión del sistema de planificación territorial en general, ¿no es cierto? Si no hay vivienda, ¿para qué hacemos rutas de transporte? Las rutas de transporte son ineficientes porque no hay densidad poblacional adecuada que soporte las necesidades del transporte para que sea sostenible, ¿no es cierto? Podemos hacer las ciclovías se construyen y siempre va a haber usuarios, es importantísimo que se construyan las ciclovías, pero si nos olvidamos de que necesitamos introducir vivienda dentro de la ciudad, la solución que propongas en términos de transporte jamás va a ser suficiente ni adecuada. Y hay que tomar en cuenta que si bien las mujeres somos apenas del 10% de las usuarias del sistema de la red de ciclovías, somos las mayores usuarias del sistema de transporte público y somos las que más interconexiones hacemos, justo hablando desde la perspectiva de género, ¿no es cierto? Entonces, si piensas del sistema de movilidad sin pensar en el sistema urbano, en cómo se planifica la ciudad, cómo están los usos, cómo se construyen esos usos, cómo está la red peatonal, cómo está el sistema de cuidados de la ciudad, dónde están los hospitales, dónde están las escuelas, dónde están todos estos servicios que las mujeres somos las mayores usuarias, jamás vas a llegar a una solución adecuada. Entonces, yo sí quiero más bien proponerles que siempre pensemos el paso anterior, cómo se planifica la ciudad y cómo conectas la planificación general de la ciudad a la planificación de la movilidad, hacer planificación integral, proponer todo el sistema desde una visión más integradora. Qué interesante, Andrea. Y ya para ir cerrando nada más, quisiera igual preguntarte, ¿cómo ves el futuro de la movilidad en el país al mediano plazo, teniendo en cuenta cómo vamos? ¿Cuál es la perspectiva? Y bueno, y con eso ya podemos ir cerrando. Yo soy positiva, en el sentido de que ha habido avances en el sector privado tecnológico, por ejemplo, que pueden ser fácilmente aprovechables para mejorar la gestión de la movilidad en el sector público. El hecho, básicamente, un poco criticable de la existencia del ride-hailing, sí ha dado la posibilidad de dar un salto cualitativo, por ejemplo, para poder gestionar de mejor manera la tecnología en el transporte público, en el uso justo de la bicicleta, en la geolocalización del sistema de transporte, etc. Entonces yo creo que todas esas tecnologías que se han desarrollado para el aprovechamiento privado sí nos ayudan a que el sector público las utilice y las pueda implementar de manera más rápida. Nosotros venimos parados con el CIRSA-SU no sé cuántos años, desde cuándo fue la primera ordenanza en donde ya se planteaba aquí en Quito que se implementen estos sistemas inteligentes de apoyo al usuario y de cobro, ¿no es cierto? Y además para la operación, para ayudar a la operación, que no se habían podido hacer. Un poco estos temas que se han desarrollado en lo privado obligan a lo público a seguirles la pista, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que eso es una buena cuestión, es una cosa que hay que aprovechar, y por ahí veo que hay cuestiones que se pueden avanzar más rápidamente, con las que estábamos parados durante mucho tiempo. Entonces por ese lado soy positiva. Por otro lado también veo que las nuevas generaciones sí están más apegadas a cambiarse, ¿no es cierto?, a un modelo de transporte más sostenible, no siempre por una cuestión de estar conscientes plenamente de que hay unas cuestiones ahí conectadas al cambio climático y tal, que necesitamos pensar, pero sí también por cuestiones financieras, porque
es financieramente más sostenible para todos. El avance con la implementación y el funcionamiento del metro ha cambiado radicalmente, yo creo, esta ciudad, y también les da a las otras ciudades grandes y medianas del Ecuador esa posibilidad de pensar en el modelo de transporte desde otro punto de vista, ¿no? No solamente el tema del metro, sino el tema del tranvía en Cuenca ha hecho que se miren las cosas de diferente forma y que se mire el desarrollo del transporte masivo desde un punto de vista de mejorar la ciudad y mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad. Entonces, yo creo que soy bien positiva, ¿no?, en ese sentido. Gracias, Andrea. Yo acompaño también tu optimismo. Álvaro, igual tu perspectiva al mediano y largo plazo de qué va a pasar con la movilidad en el Ecuador. Creo que lo que menciona Andrea es súper importante. Hay una serie de herramientas tecnológicas que definitivamente pueden ayudarnos a dar un salto cualitativo en la forma en que planificamos la movilidad y a través de la movilidad corregimos todas estas fallas históricas que tenemos de la planificación. Todos estamos atados a un teléfono celular y ese teléfono está atado a una antena y esos son millones de datos que se están generando al instante, que no se están aprovechando para efectivamente hacer mejoras en los modelos de movilidad. Yo no soy tan positivo. Yo veo que con lo que está pasando actualmente a nivel nacional, creo que se van a vender muchas más motos, cada vez más motos, con más siniestros, con más fallecidos en motos. Los autos no se van a dejar de vender y no, con esto no quiero decir que no se vendan autos, pero creo que es una consecuencia de la falta de opciones de movilidad que tiene la gente, que termina obligándole. Hay este concepto de forced car ownership que obliga a la gente a ser dueña de un auto. En este país nosotros tenemos un motorcycle forced ownership, que le obligamos a la gente a comprarse una moto para que solucione su día a día, porque no tenemos la capacidad de responder a las necesidades de movilidad por medio de la planificación del transporte. Y para ahondar en el tema, la ley que acaba de pasar, no quiero convertirle este podcast en un tema político, pero la ley que acaba de pasar la Asamblea le da vía libre al gobierno para planificar las ciudades como ellos quieren. Y sin planificación de uso de suelo, sin tener control de uso de suelo, los municipios pierden total autonomía para la planificación del transporte también. Y eso es peligroso. Entonces, si no se corrigen estos temas, no creo que en el corto plazo vaya a mejorar la situación de movilidad en el país. No pierdo la fe en las nuevas generaciones, como decía Andrea, hay algunos parámetros interesantes. No sé si por que lo quieren hacer o es un tema económico realmente, ¿no? Se están demorando más en sacar licencias, se están demorando más en comprar un auto, hay una serie de índices bien interesantes, pero creo yo que es más por un tema financiero. El rato que tengan dinero van a sacar esa licencia, se van a comprar el auto y van a irse a vivir a algún base. Entonces eso creo que juega en contra de lo que promulga la movilidad sostenible y la planificación sostenible de ciudades. Ok, Álvaro, qué interesante Andrea, estas dos reflexiones. Nos quedamos con esta conclusión. Por un lado, posiblemente esta generación de jóvenes tal vez están pensando no necesariamente en los problemas de cambio climático, pero algunos están pensando que están recibiendo un mundo lleno de problemas en las ciudades, inundaciones, y quizás ellos están queriendo hacer un poco, o al menos como consecuencia de ello cambiando sus formas de vivir y de movilizarse. Por otro lado, tenemos problemas o unas perspectivas legales en principio no muy alentadoras, pero en general creo que por lo menos seguimos en la lucha, por eso estamos aquí y por eso nos apasiona este tema, y más bien agradecerles. Yo aprendo muchísimo cada vez que estoy en uno de estos paneles. Ha sido para mí siempre interesante compartir con profesionales tan destacados, tanto del transporte, de las ciencias ambientales, del urbanismo, y nada más agradecerles, y a los amigos que nos están viendo, invitarles a seguir viendo nuestro podcast, y muchas gracias por su presencia hoy.
Y así llegamos al cierre del episodio número 2. Gracias a nuestro moderador Juan Pablo Díaz por conducir esta conversación y Andrea Orgiles y Álvaro Guzmán por compartir su experiencia con nosotros. Te invitamos a ver este y otros episodios en las redes sociales de la Unión Europea en Ecuador y la cooperación alemana GIZ.